ella quiere formar, dejar las cosas. Vamos a compartir. Estoy haciendo algo para que no salga así la cara mía con todas las muecas que hago del inicio. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver, ya tuvimos el segundo examen. ¿Qué es lo que ustedes me deben a mí? Bueno, yo les debo 2 calificaciones y sumarles lo otro del COIR. Y ustedes me deben llenar un instrumento del H5P que se los tengo que mandar. Me van a deber el tercer avance y el cuarto prácticamente. Ya solo porque examen ya no tienen, ¿verdad? Entonces, como mañana nos vamos a ver, entonces yo creo que ya mañana pues ya vamos a poder explicar los detalles importantes para la entrega del tercer avance, ¿verdad? Una vez que ya tengan todas las calificaciones. Entonces ustedes ya van a poder ver sus calificaciones. Recuerden que hay una calificación por asesoramiento, que es extra, los 5 puntos, les recuerdo. Es importante que no olviden esa parte, ¿verdad? Voy a descargar esta presentación que está aquí, que es un poco de lo de la hipótesis. No sé si se logra ver, está cargando. Sí, doctora. ¿Ahora sí? Ya. Ujú. Perfecto, gracias, Adriana. Entonces, ustedes en su tercer avance tienen que presentar lo que es la formulación de las hipótesis. Yo espero que durante al no tomarse la universidad, pues podamos trabajar en eso, en las hipótesis y sobre todo en los aspectos que hacen para la entrega del tercero y cuarto avance, lo hagan lo mejor posible. Pero para ello tenemos que comprender qué es una hipótesis y que está formada por las variables, que son relaciones entre variables y puede ser una afirmación también. Y es una operacionalización de una relación, ¿verdad? De un supuesto. Normalmente en las ciencias sociales se hace como supuestos, pero en el caso de las ciencias exactas o de ciencias acuícolas o de biología, pues las relaciones tienen que ser una relación muy específica de variables. Entonces, para poder hablar un poquito de lo que son las variables en una hipótesis, tenemos que entender que la hipótesis es como una proposición. Ustedes cuando llevaron español, les explicaron realmente qué era una proposición, que es, ¿verdad? Puede ser una afirmación. Y normalmente yo les hago a ustedes proposiciones en el examen con el verdadero y falso. Y muchas veces les hago relaciones, ¿verdad? De conceptos, porque las hipótesis pueden ser relación de variables o de conceptos. O sea que ustedes en mis exámenes ya tienen algunos ejemplos de qué es una hipótesis, ¿verdad? Que es una proposición o una relación o una afirmación. Y de hecho, las de verdadero y falso, todas son afirmaciones, ¿verdad? Si se fijan, les afirman algo y ustedes tienen que poner si es verdadero o falso, ¿verdad? Pero dentro de esa afirmación hay una relación. Se fijan, ¿verdad? No sé si se recuerdan. Dolores, Angeli, Adriana, María José, Jamie, Lidia, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es una variable? Una variable es una propiedad que va a tener una variación y que es sujeta a observarse. Eso ya lo hemos visto. Estamos como otra vez recordando estos aspectos, ¿verdad? Entonces, la variable se va a medir en personas, en peces, en camarones, ¿verdad? En algas, ¿sí? Otros organismos, por ejemplo, crustáceos, por ejemplo, gasterópodos, etcétera, ¿verdad? O sea, son valores que le vamos a dar a esos objetos de investigación. ¿Verdad? También pueden haber otro tipo de variables, ¿verdad? Que puede ser la inteligencia, pero eso ya tienen otro tipo de
connotación en otra área de la ciencia, ¿verdad? Que es donde van a poder clasificar a las personas. Ustedes sabían que todos tenemos, que todos somos genios, tenemos una genialidad y inteligencia. Hay inteligencias que tienen que ver con la música, por ejemplo. ¿Quién de ustedes toca algún instrumento? Uy, qué silencio. Yo no le. María Ni José, yo. No, no, doctora. Dolores, Lidia, nadie. Ya. Pero sí, sí cantaba. Ah, canta. Muy Sí, bien. Entonces, muy bien. Entonces, usted sí está en la inteligencia que tiene que ver con las habilidades de la música, del canto. Usted tiene ese tipo de inteligencia. Solo lo que tiene que hacer es como potencializarla, ¿verdad? sí. Mejorarla, ¿verdad? Entonces, sí. Ah, ¿cuántos de ustedes hacen deporte? Jamie, Angeli, Dolores, Lidia, No, yo no, doctor. Lidia. Ahorita, No, doctora. Por los momentos. pero sí hacía el deporte, jugar fútbol. Excelente, Dolores. Adriana. Yo, Adriana. Ah, Adriana, perdón, es que todas me hablan al mismo tiempo. A ver, Dolores, No, doctora. Lidia, Lidia, No, doctora. tampoco. Angeli, No, doctora. María José. No. Bueno, nunca es tarde para empezar. Yo les sugiero que empiecen por hacer caminatas, ¿verdad? Y hacer algunos estiramientos en su casa. ¿Por qué les hablo? Porque la inteligencia tiene que ver con muchos aspectos a medirse. Se puede medir la inteligencia en el desarrollo. Por ejemplo, hay deportistas que normalmente logran llegar a unas competencias y ganar medallas de oro porque su disciplina, su perseverancia, su alimentación, todo está connotado, pero ellos han logrado desarrollar ese tipo de inteligencia. Entonces, para poderla medir, tiene que ver mucho con el rendimiento o el desempeño. En este caso, por ejemplo, ustedes para medir el rendimiento, por ejemplo, de un alimento, ¿verdad? Tienen que verlo a través de la tasa de crecimiento, ¿sí o no? ¿Verdad? De sus animales. Sí, O el porcentaje de crecimiento, ¿verdad? Y si ustedes, por ejemplo, están haciendo una comparación de un sistema de aireación, ustedes van a hacer la comparación de esos sistemas y lo van a poder medir con la calidad del agua, o sea, cómo está en relación con el desempeño en el crecimiento de sus animales o la sobrevivencia de sus animales por la calidad del agua. Estoy dando estos elementos, Dolores y Angeli, para que les pueda servir a ustedes en su anteproyecto, porque ahí necesitamos trabajar. Mañana que nos veamos, tenemos que trabajar en esos objetivos específicos que no están claros. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El valor de esas variables es la forma como le vamos a dar como parte de la hipótesis, ¿verdad? O sea que son construcciones hipotéticas que luego, cuando hacemos el experimento o cuando hacemos o desarrollamos la investigación, vamos a probar si son verdaderas o falsas. O sea que antes no lo vamos a saber, porque yo me puedo plantear una aseveración conceptual, ¿verdad? Donde yo voy a saberlo por el contenido. Pero cuando yo me planteo una hipótesis como una aseveración de una investigación, hasta que yo la pruebo, esa investigación, hasta que yo desarrollo mi diseño experimental, voy a conocer el resultado. No sé si me han comprendido hasta acá lo que acabo de decir o lo vuelvo a explicar. Sí, doctora. ¿Lo sí, comprendieron? doctora. Sí. Sí, Bueno, María José. Sí, doctora. Bueno, entonces esa parte que ustedes van a construir, esa afirmación, que ustedes pueden hacer una relación. Por ejemplo, ustedes pueden decir, el alimento de la semilla de jícara, o sea, el alimento, sí, la dosis de tantos gramos, por decir algo, o de tanto porcentaje del alimento X.
equivale a un incremento del 40% de la tasa de crecimiento de los peces. Esa es una hipótesis. Esa es una hipótesis. Yo estoy relacionando que ese alimento en esa cantidad me va a generar que mis animales crezcan. Miren lo que estoy haciendo como relación, pero eso yo no lo voy a saber hasta que hago el experimento, hasta que hago mi diseño experimental y hasta que ejecuto mi investigación. Entonces, ahí es donde la voy a probar. Por eso que lo que dice, que son construcciones hipotéticas, que están tentativas a ser probadas. Entonces, ¿qué es una variable en sí? Es una propiedad que va a variar y es susceptible a ser medida. Ahora, miren qué interesante con las definiciones de las variables. En las variables hay que formular una hipótesis, definirlas por varios motivos, ¿verdad? Para que la persona que lea la investigación le dé el mismo significado a esas variables, es común, ¿verdad? Para asegurar que esas variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas. Por eso hice yo la relación de la cantidad de alimento X, ¿verdad? Relaciona con el porcentaje del 40% de la tasa de crecimiento de los animales que yo tengo, de mi muestra, ¿ya? En los tratamientos. Entonces, para confrontar esa investigación con otras y para evaluar mis resultados. Entonces, las variables hay de dos formas, unas conceptuales y otras operacionales. Ahora, la variable, ustedes tienen que definirla en su matriz de operacionalización, que eso es lo que vamos a ver, donde ustedes van a colocar claramente cuáles son sus variables, ¿verdad? Son aquellas que se van a medir, jóvenes. No me van a poner aquello que no se va a poder medir o observar. Tienen que dejarlo bien claro eso y definirlo. Mañana vamos a ver algunos ejemplos. Ahorita solo estoy dando la parte de la teoría y para que descarguen la presentación. Aquí, por ejemplo, vemos la temperatura. Miren, la definición operacional es el equipo con el que yo voy a medir esa variable. Si yo digo que voy a el pH como variable, ¿cuál sería mi definición operacional? En el pH. Ajá. Sería el pHímetro con el que se mide Exactamente, pH. exactamente. Pero también tienen que agregar otra cosa. Si ustedes, por ejemplo, están viendo la calidad del agua para producir camarón, ustedes tienen que utilizar una guía de estándares, ¿verdad? De calidad de agua. Hay una guía de estándares de calidad de agua. Pregunto, Dolores, Angeli, Sí, sí, hay, doctora. muy bien. Entonces eso tiene que ir dentro de esa definición operacional, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes, además del equipo, también si hay guías o estándares, ustedes los tienen que agregar, ¿verdad? Ahora, la hipótesis con dos variables puede ir con dos relaciones, ¿verdad? Con una variable, tanto que va a ir la parte conceptual y va a ir la parte operacional, ¿verdad? ¿Por qué son tan importantes las variables o por qué son determinantes las hipótesis o por qué nosotros necesitamos hacernos algunas preguntas que estén relacionadas con una aseveración, con un supuesto, con algo hipotético? ¿Por qué? Porque como lo tenemos que probar, surgen de ese problema. Entonces, las hipótesis en sí nos van a permitir tener una guía o explicarnos lo que nosotros estamos haciéndonos la pregunta o del problema planteado como proposiciones. Entonces, está relacionado con lo que yo me planteo mi problema. Por eso es tan importante que el planteamiento del problema esté claro.
a veces me confunden el planteamiento del problema con la justificación. O me ponen el problema en la justificación en el problema. El problema es qué es lo que está causando, por ejemplo, pérdidas. ¿Qué daños está ocasionando el que yo no use lo que yo quiero probar en mi investigación, por ejemplo? Si yo estoy comparando dos sistemas, ¿cuáles son los problemas económicos de usar el otro sistema, por ejemplo? ¿Cuáles son esas pérdidas económicas de ese otro sistema? Si yo, por ejemplo, estoy usando un alimento comercial, ¿cuáles son las pérdidas económicas que yo tengo en mi empresa por estar usando ese alimento comercial y que yo ¿verdad? Entonces, esa pérdida económica es la que yo tengo que poner como problema. O si, por ejemplo, ese alimento es muy grasoso o me está generando turbidez en el agua o me está dando una mala calidad en el agua, entonces eso es un problema. Yo tengo que plantearlo como problema. No lo puedo plantear como una solución. Ustedes tienden a confundir el problema con una solución o una contribución. Y el problema es definir claramente qué es lo que está ocasionando que yo no vaya a usar lo que yo voy a probar. Entonces, eso es. Entonces, las hipótesis, volviendo a las hipótesis, no sé si con esto está claro lo que yo estoy diciendo ahora, me están comprendiendo los que me han tenido problemitas con el planteamiento del problema. Miren que las hipótesis deben ser contrastadas para ser aceptadas o rechazadas. ¿Por qué tienen que ser contrastadas o rechazadas? Porque, como les explicaba, hasta que ustedes no hacen su investigación, no van a poder saber si lo que ustedes afirmaron, aseveraron o plantearon como hipótesis es verdadera, es rechazada o es correcta, ¿verdad? Entonces, eso no lo vas a saber hasta que desarrolle la investigación. Entonces, es bien importante que las hipótesis sean planteadas en ese sentido. No tienen que plantearse una hipótesis muy elaborada. Lo importante es que ustedes planteen algo de acuerdo a lo que ustedes están preguntando dentro de ese problema. Y recuerden que son explicaciones tentativas entre dos o más variables. Van a darle la guía de su investigación, van a proporcionar una pequeña como explicación o pueden apoyar una teoría o sugerir, ¿verdad? Pero es muy importante, por ejemplo, aquí miren, a mayor porcentaje, por ejemplo, a mayor porcentaje del alimento de semilla de jícara, mayor o incrementa el porcentaje de rendimiento de la especie tal, por decir algo, o del crecimiento de la especie tal. Entonces, si ustedes se fijan, hay una relación del alimento tal con tal, o del sistema, ¿verdad? O, por ejemplo, puede ser, no sé, se me ocurre que puede ser que ustedes están comparando la calidad del agua, ¿verdad? La calidad del agua. Entonces, a mayores condiciones de la calidad del agua en estas condiciones, mayor incremento, mayores posibilidades de sobrevivencia de los animales. O sea, es una relación que ustedes van a dar en cuanto a lo que ustedes están planteando en su investigación. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, el índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. Claro que esto se tiene que ver en las estadísticas, ¿verdad? Y se tiene que hacer una investigación para confirmar, aunque ahora los estudios sí lo indican, que es mayor el cáncer pulmonar entre los fumadores que entre los no fumadores, ¿verdad? Y ya se han hecho investigaciones, pero se plantearon estas hipótesis y luego fueron corroboradas y aceptadas, pero una vez que se hizo la investigación. Entonces, una hipótesis no necesariamente va a ser aceptada.
Y no porque no sea aceptada, está mal la hipótesis, no. La hipótesis puede ser planteada, pero no necesariamente va a ser aceptada. Y no porque no sea aceptada, va a ser rechazada. O sea, lo que quiero decir es que la hipótesis solo es como un indicador que nos va a permitir a nosotros contrastar lo que nosotros estamos investigando, ¿verdad? Y relacionar, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que tener bien claro. No sé si hasta aquí está claro lo que yo acabo de decir de las hipótesis. ¿Tienen alguna pregunta o no quedó claro? Sí, está claro, doctora. Bueno, entonces como está claro, entonces yo le voy a poner aquí una pregunta. Como está clarito como el agua, entonces ahora vamos a poner aquí una pregunta. A contestarla. Tienen unos minutos para contestarla. ¿Qué relación puedo realizar en mi investigación? ¿Qué relación pueden hacer? Yo les di algunos ejemplos, pero no los tomen iguales. De su investigación, no de los ejemplos que yo di, de su investigación. La tienen que escribir en el chat. Cada uno debe escribirla. Luego eso yo lo voy a utilizar para la clase de mañana, así que lo tienen que escribir. ¿Qué relación pueden hacer de su investigación? Tienen que revisar la investigación de ustedes y qué relación pueden hacer. Escríbanla ahí en el chat. Ajá. Necesitan más tiempo. No están pensando. ¿Están aquí, chicas? Jamie, Dolores, Angeli, Adriana, María José, Lidia, Adriana, Angeli. Aquí estoy. Ahí están. Bueno, entonces escriban ahí. ¿Qué relación puedo realizar en mi investigación? ¿Qué relación pueden hacer? Piensen un poquito. Cada una, escríbanlo como les viene, no importa, escríbanlo. Ujú, muy Ya, bien, doctora, lea. muy bien, pero esa es suya. Yo quiero que Adriana escriba la de ella. Lidia va a escribir la suya y María José, que no está aquí ahorita, va a tener que escribirla mañana. Adriana tiene que escribir la Angeli, María José Viera, Dolores. Todos tienen que escribir ahí. Tienen que hacer una relación sencilla, no sé. Muy bien, muy bien. Háganla como puedan. O sea, ustedes hagan esa relación. Yo lo único que quiero es ver que están analizando. María José ya la escribió. Ya la escribió Jamie. Me hace falta Ángel y Dolores. Me hace falta Lidia. Ajá, muy bien. Muy bien, Lidia. Excelente, muy bien. Vamos, las demás.
Vamos Dolores, vamos Angeli, vamos Adriana. Me faltan 3. Mañana vamos a utilizarlas para poder hacer bien esa relación con las hipótesis. Ujú. Muy bien, Dolores. Me falta Angeli. Vamos Adriana, vamos Angeli. No nos vamos sin que ustedes terminen de escribir. Ujú. Muy bien. No sé si está buena. No importa, usted está bien. Lo que yo quiero es que ustedes produzcan, que ustedes sean únicos, creativas. Muy bien. Vamos a irla mejorando. Vamos a ver, me hace falta. Angeli. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí ya me puedo ir tranquila ya con ustedes, ya con todo bien hecho. Bueno, vamos a ver entonces ahora acá. Vamos a hacer algo aquí antes de terminar. Espérenme. No se me vayan todavía, que voy a copiar todo esto. Vamos a copiar toditito porque esto nos va a servir para mañana y la verdad que nos va a ayudar mucho para la clase de mañana porque la clase la van a trabajar ustedes y les va a servir para poder entregar su tercer avance. Vamos a ver. Ahora voy a anotar todo con el nombre. Eso. Todos ya anotaron su número de cuenta y su nombre completo en la clase, chicas. ¿Sí? Sí, Muy bien. Vamos entonces, solo voy a colocar esto para dejarlo bien. Esperen. Eh, para dejarlo clarito todo. Ajá. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Vamos a parar aquí.